como todos los jueves. ¿Cómo estás, Paco? Hola, Bienvenido. El tema ¿cómo de hoy, están? ¿Qué los tal? nuevos Ana? ¿Qué partidos tal, Beatriz? políticos. Hola Paco, ¿Y buen cómo día. ¿Qué les tal? fue con su registro? Cuéntanos, Paco. Pues mira, es una serie que tenemos desde hace tiempo para ver cuál es la actitud de la población hacia los partidos políticos, si creen que nos representan o no, si creen que hacen falta más, más partidos. Creo que en la definición o en lo que requiere, digamos, la creación de un nuevo partido, frecuentemente se argumenta que está representando una fuerza política o una fuerza social que no está ahí, ¿no? Sí. Para hacer un pequeño recuento, hoy por hoy tenemos 8 partidos con registro y 22 partidos del 91 al 18 han perdido su registro. Me parece interesante el dato porque te habla de la vulnerabilidad que tiene un partido una vez que consiguió registro, no garantiza nada, porque en las siguientes elecciones igual Lo estás puede sometido a una prueba, ya que hay varios partidos que alguna parte del público recordará con nombres Yo me acuerdo del emblemáticos. Partido Demócrata Mexicano, el del Gallito, las Por ejemplo, conferencias que daban tenemos también. el PPS, tenemos el El PARM, PAR, el PDM, el PSD, el PSUM, el ¿no? PSUM. Son partidos históricos que representaron en su momento, ¿no? Algún movimiento o fuerza ciudadana. Pero bueno, finalmente, bueno, y aquí hay otros no tan antiguos, ¿no? Nueva Alianza. Que han tenido problemas, digamos, el PT en algún Sí. punto estuvo cuestionado, aunque hoy continúa con su registro, ¿no? ¿Qué pasa con los nuevos partidos o con estas nuevas fuerzas políticas que quieren un registro? Vamos a la siguiente diapositiva. Verás, es interesante, son 102 organizaciones que tienen intención de convertirse en partidos políticos. 5 usan la palabra partido en su nombre. 10 incluyen la palabra democracia o demócrata. 7 hacen referencia a migrantes indígenas. Este es interesante. 32 contienen la palabra México o mexicanos. Es decir, siempre el patronímico, el apelativo, ¿no? Te incluyo en mi nombre, Una ¿no? tercera parte, ¿no? Digo, para dar algunos datos de cuál es el perfil que están teniendo estos partidos, porque finalmente en su nombre tienen nuevamente que representar algo de lo que dicen que no está ya en esas 8 fuerzas políticas. Si vamos a la serie, me parece interesante la comparación perdón, antes de eso, tenemos la identidad partidista. Esto es muy interesante porque hoy día el partido en el gobierno, Morena, tiene 40% de la identidad. Es muy interesante porque finalmente es una fuerza política que no lleva más de 4 años Sí, con reciente. registro. Creo que no existe otro movimiento, otra fuerza política que haya tenido este crecimiento con esta velocidad. Las fuerzas políticas tradicionales como el PAN o como el PRI tienen 9% de identidad partidista, el PRD muy como fuerza de izquierda, muy disminuido solamente con 3%. Pero, digamos, este 40% incluso cuestiona un poco las definiciones de identidad partidista, porque en principio esta se forma con el tiempo, esta es Y una con una lealtad. sola figura, ¿no? Que viene siendo Andrés Manuel López Obrador, que es Así el es. antecedente inmediato del partido que después fue Morena, ¿no? Así es, pero finalmente aquí la pregunta es muy clara, es sin importar por quién ha votado en el pasado, con cuál partido se identifica, ¿no? Entonces esto, digamos, en términos de comportamiento electoral, es algo que hay que explicar, Alto. ¿no? Después de Morena, pues es ninguno, ¿no? Después de Morena, bueno, ahora eso es interesante, Leti, porque en principio estas identidades partidistas suben en su porcentaje cuando estamos en procesos electorales. Fuera de proceso electoral, digamos, este número debería de llegar como a 50 Sí. y se ha mantenido. Es decir, esto que se conoce como los independientes crecen cuando no hay proceso electoral. Y parte del fenómeno, parte de lo que estamos viendo aquí, porque esto es finalmente nuestra última medición cara a cara en vivienda, ¿no? Apenas el mes pasado, que ya fuera de proceso electoral sigamos con una identidad partidista con esta fortaleza, en particular concentrada aquí, y este número tan relativamente bajo, cuando normalmente tenemos 50% de la gente que no se identifica, también es algo que hay que explicar, ¿no?
de la forma en que nos estamos comportando hoy como ciudadanos, no necesariamente como electores, porque nuestra elección viene hasta junio, ¿no? Como sabemos. Exactamente. Como te decía en la serie, que es el siguiente gráfico, es interesante comparar esto porque es una pregunta que lleva desde marzo de 2006, luego hicimos otra medición en julio del 14 y enero del 19. Los partidos que existen actualmente en México representan a los distintos grupos de la sociedad mexicana o cree que se necesitan nuevos partidos. Es interesante porque la idea de la representación ha variado de 55, 50 y 48. Esto podría ser un argumento para esas, ¿no?, más de 100 fuerzas que dicen que quieren Tienen la representar intención. algo, pues ciertamente, de acuerdo con nuestra serie, es el momento más alto, digamos, o de mayor porcentaje, cuando la gente nos ha dicho que se necesitan nuevos partidos políticos. Esto te justificaría, en algún sentido, esta idea de que necesitamos, digamos, más allá de las 8 fuerzas que tenemos hoy, necesitamos más representación. Si ves, esto era bastante estable, 31 a 29, esto sí es un salto importante, ¿no? Son 10 puntos. 40%. Ahí hay distintos argumentos, hay quien está pensando en la necesidad de tener una oposición fuerte, el hecho de tener un partido mayoritario tal vez nos lleva a esta idea de hace falta una nueva representación. Sí, ¿no? cambian las necesidades de la población de acuerdo a cómo se van comportando los mismos partidos políticos, en qué se sienten defraudados, en qué sienten que se les está haciendo caso. Si hay pendientes, otra nueva organización que se comprometa conmigo como ciudadano. Exactamente, exactamente. Siguiente gráfico tiene que ver más con conceptos de democracia en general, pero esta también me parece interesante. ¿Con cuál de estas dos frases estarían más de acuerdo? Sin partidos políticos no puede haber democracia y la democracia puede funcionar sin partidos. Interesante porque llevamos ya algún tiempo cuestionando a los partidos en general. Esto, y de ahí que empieza a haber, esto no es solamente de México, México y otros lugares del mundo, muchos movimientos de candidatos independientes, candidatos como es el caso de Macron, como es el caso de la elección en El Salvador recientemente, un candidato que fue muy popular, pero que no tiene partido. Claro. ¿No? Este me parece muy interesante, no ha, digamos, en mayo de 2004 estaba 10 puntos de diferencia, la idea de que sin partidos políticos no puede haber democracia, pero ciertamente hay un cuestionamiento genérico a los partidos. Ya para finalizar, tendríamos que la gente que se enteró, digamos, este es tal vez el movimiento más fuerte o más público que hay, la creación de un nuevo partido por parte de un expresidente y su esposa. Se enteró que el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala registraron ante el Instituto Nacional Electoral un nuevo partido político llamado Libre, 38% sí, relativamente alto para, digamos, para cómo está nuestra, como ustedes bien saben, nuestro ruido noticioso, entre tantos eventos que hay, que Claro. casi 40% de la gente se entere, es alto, altos niveles de atención. Pues ahí está el tema. Quizá parecería más fácil a veces obtener un registro que mantener el registro. Eso es Buen lo que punto. cuesta y eso es el costo político que también pagan los partidos al momento de ir a las urnas. Gracias, Paco. Lo Al consultamos contrario, en Parametría. gracias, Lupita. Buenos días, Gracias, hasta el Carla. próximo Siempre jueves. gracias.